vamos a ir viéndolo por partes. Vamos a enhebrar algunas noticias para poder dar un marco abarcador y entender bien qué es lo que está pasando. Y de hecho vamos a tocar algunas de las cosas que nos habían pedido estos días que hablemos, como la cuestión de las violaciones en el Reino Unido contra menores, donde mayoritariamente había gente de origen pakistaní. Vamos a hablar de todo eso un poquito y vamos a tratar de entender el conjunto de lo que está pasando a partir de las informaciones que vienen surgiendo. Vamos variando a veces la óptica de abordaje para que tengamos un panorama lo más completo posible. Después en algún otro momento vamos a hablar de la cuestión woke otra vez, porque es impresionante la cantidad de empresas que están aceleradamente deshaciéndose de las políticas de esto y están bajando los lineamientos a sus oficinas para que, bueno, se termine todo esto. Bueno, se derrumba una época, pero no quiere decir que se derrumbe quienes tenían el poder y el control de eso, y de eso poco se trata esto, de algo que se entremezcla. El Reino Unido, el Estado profundo y la llegada de Trump con un personaje curioso como Elon Musk, ¿no? Tipo difícil de definir, porque tiene algunas cosas que parecen ser muy positivas. No me refiero a la vertiente empresarial, eso la verdad no me interesa. Me refiero a la cuestión política. Y tiene otras que llaman mucho la atención, porque podía ser, podríamos decir, uno de los impulsores del transhumanismo. Sin embargo, también lo vemos con unas políticas donde él ha declarado la guerra a todo lo woke, y de hecho a tal punto lo ha declarado que lo que está haciendo y se está enfocando contra los grandes tótems sagrados como Soros, donde las diferencias las hace notar, las dice, las expresa con suma claridad. Eh, y este personaje empieza a tomar relevancia en el gobierno de Trump. Yo no sé si va a poder ser algún día el sucesor de Trump o no. Él es sudafricano, eso es un impedimento legal, constitucionalmente él no podría ser presidente de los Estados Unidos, pero también sabemos que eso siempre es relativo, ¿no? Siempre se puede encontrar algún tipo de argucia legal, para eso son los abogados, para encontrar la forma de hacer trampa a las leyes preestablecidas, y lo que a veces se asegura, como esto es absolutamente imposible, termina cambiando. Pero sea él o no el sucesor de Trump en la presidencia de Estados Unidos, sí lo que indica todo indica que es el hombre fuerte, o puede ser el hombre fuerte en el futuro en los Estados Unidos, mucho más que otros que vinieron desde lugares diferentes y que intentaron cambiar las cosas. Igual no deberíamos sorprendernos tanto, ¿no? Él es un empresario, pero en Estados Unidos ha tenido un presidente como Ronald Reagan, que era un actor de Hollywood, y sin embargo el actor de Hollywood fue una pieza clave en la resolución del conflicto de la Guerra Fría. Así que no subestimemos los que no son políticos profesionales, porque muchas veces hacen bastante más que los políticos profesionales, dado que me parece que los políticos profesionales tienden a ubicarse dentro de la corrección política, y aquellos que son medios unos outsiders, es como que por ahí no se manejan dentro de esos marcos, y se puede entonces esperar cosas mejores o peores, pero por lo menos más disruptivas. Musk dio un primer paso que debería haber dejado boquiabierto a todos, ¿no? Que es su posición en esta cruzada anti-woke que él está haciendo contra el primer ministro del Reino Unido. De alguna manera, bueno, ¿qué tiene que ver lo woke con el Reino Unido? Más allá de que el Reino Unido es un paraíso woke, y por ahora no hay posibilidades de que esto cambie demasiado. Las élites británicas son quienes han impulsado estas ideologías en el mundo, aunque después uno las vea emerger a partir de Estados Unidos. Ha sido, vamos a ver cómo,
se relaciona un poco con esta cuestión, ¿no? Esta cuestión woke es lo que ha definido quiénes son amigos y enemigos, no solo porque lo woke sea importante, que lo es, sino porque es parte de una política que se ha enfrentado y que ahora se sigue enfrentando, pero intenta camuflarse de alguna manera al poder que está emergiendo en Estados Unidos, ¿no? Keir Starmer, el primer ministro británico, fue acusado por Elon Musk de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Recuerden que el Reino Unido es el aliado más estrecho que tiene el país americano. Eh, Han sido compañeros de ruta en el último siglo, prácticamente en todas las barrabasadas que se hicieron en el mundo, hasta tal punto que muchos dicen que es aquella voz que le susurra al oído a las élites estadounidenses para dónde hay que ir, siendo ellos tal vez mucho más hábiles en las cuestiones diplomáticas que los Estados Unidos, que son pura fuerza bruta. Bueno, resulta que finalmente, bueno, se ha producido un choque. No es el primero en la historia, pero es un choque, el primero podríamos decir en las últimas décadas, de una magnitud increíble, dada la importancia de Elon Musk dentro del gobierno estadounidense y que su adversario es nada menos que el primer ministro británico. Eh, Elon Musk, acuérdense que fue designado por Trump para dirigir una oficina que se llama DOGE, que es básicamente el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que amenaza ser como una especie de supraoficina con grandes capacidades que le permite interferir en muchas áreas del gobierno en función de eh, esa cuestión de buscar mayor eficiencia, ¿no? En una publicación de un usuario de X, Starmer dijo que no había invitado Trump a la posesión, en realidad él, porque es el que lo está organizando, parece, no había invitado a la toma de posesión de Trump el 20 de enero a Starmer, el primer ministro británico, a pesar de que es uno de los aliados más cercanos de los Estados Unidos, lo que dejó en claro que, bueno, que la ausencia de Starmer en la lista no es una sorpresa, dado que, según Elon Musk, que es el que afirma esto, que no era ninguna sorpresa que suceda esto, acusa a Starmer de enviar agentes a los Estados Unidos para socavar las elecciones de ese país. Este tipo de acusaciones se les hacía a Rusia o a China, que socavan la democracia, que envían agentes, nunca se hacían entre ellos. Bueno, acá vemos la magnitud del enfrentamiento que está sucediendo. Es muy serio que se acusen de estas cuestiones, porque para ellos esto no sucede, no debería suceder. Y esto viene de una serie de bases previas, que esto podemos decir que es el colofón de ese proceso. Musk dice que hubo una interferencia extranjera en la campaña electoral de Estados Unidos contra Trump, realizada precisamente por el partido de Starmer y por el Reino Unido. El famoso MI6 básicamente sería quien estaría detrás de esto. En su momento se presentó una queja en la Comisión Federal Electoral en Estados Unidos, lo presentó la campaña de Trump, precisamente por que había interferencias de activistas británicos que hacían campaña en los Estados Unidos a favor de Kamala Harris. No hay que ir demasiado profundo, no hay que ponerse muy conspirativo. Las declaraciones no solo de ¿cómo se llama? Del primer ministro británico Starmer, sino de muchos líderes europeos, habían ido en ese sentido.
la idea de que era un problema para la democracia la llegada de Trump. Volvió a repetirse una vez más y las fricciones se dieron. Bueno, Starmer fue el que fue empujado, pero Musk no se quedó contento con esto y dijo que Starmer dirige un gobierno tiránico del que Estados Unidos podría necesitar liberar al pueblo del Reino Unido. Y calificó al primer ministro de malvado. Lo acusó de ser cómplice de la violación en Gran Bretaña por el tema de la cuestión de que mencionamos al principio de las bandas pakistaníes, británicas, que violaban menores. Porque en ese momento el jefe de los fiscales del Reino Unido entre el 2008 y 2013 era precisamente este Starmer. ¿Qué pasó con esas bandas? Yo me habían pedido que hable de esto, me pareció que es un tema más policial, pero bueno, tiene algunas connotaciones políticas, lo había dejado para en algún momento hablarlo y bueno, hoy creo que viene al caso, porque está tomando una relevancia geopolítica más que importante. Eh, Ahora vamos a ir entendiendo por hoy. Primero, para aquellos que no están demasiado al tanto, les voy a hacer un pequeño repaso de lo que pasó. Bueno, parece que hubo una serie de bandas, de grupos de hombres de origen pakistaní, con nacionalidad británica la mayoría, no exclusivamente pakistaníes, o no exclusivamente de origen pakistaní, que atacaban a menores de edad, niñas generalmente blancas, durante 2 décadas. No fue un hecho aislado. Las autoridades, que eso fue lo más grave de la historia, no tomaron ninguna política en contra de esto, no ninguna medida, por motivos de corrección política. Por eso yo hablo de la cuestión woke, y ahora vemos la cuestión woke metida en una cuestión policial, pero además metida en una cuestión geopolítica, que termina en un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido, porque es lo que saca Musk a colación, porque esto tiene que ver con las distintas ideologías que tiene cada gobierno, el de Estados Unidos entrante y el del Reino Unido. Starmer le contestó a Musk que eran mentiras y desinformación. Bueno, habitualmente ya sabemos que siempre desinformación y mentira sería básicamente lo mismo, pero bueno, ahora es muy lindo hablar de fake news o desinformación, no sé por qué se ha puesto de moda esos términos y los repiten una y otra vez, ¿no? Y lo culpó a Musk como ser el difusor de un veneno de extrema derecha. Obviamente la respuesta clásica, ¿no? Cuando vos criticas estas cosas es porque vos sos un fascista. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién tenía razón? Porque es Elon Musk un fascista, porque acusa a gente de origen pakistaní de ser violador de menores de edad blancas, o tiene razón y hay un problema más grave. El Financial Times informó que Musk también estaba considerando hacer una campaña para obligar a renunciar al primer ministro, socavándole los índices de aprobación, ¿no? Y esto habría surgido porque Elon Musk lo había dicho en una reunión con otras personas, que eso se los han contado, han hecho trascender la información al Financial Times, ¿no? Y lo dijo diciendo básicamente Elon Musk que la propia civilización occidental está amenazada. Perdón que hago un pequeño paréntesis, ¿no? Me hace acordar las cuestiones de Milei cuando dice estas cosas, pero hay un pequeño detalle, paso el aviso con los libertarios. Cuando se plantea esta cuestión, que lo plantea Musk, lo plantea desde el punto de vista moral, no se puede violar a menores. No hay forma de consentimiento legal de chicas hacia hombres adultos.
El problema que hay con las cuestiones que tienen estos libertarios como Milei es que ellos no están de acuerdo con ese tipo de aberraciones, ni dejan de estar de acuerdo. Les parece que mientras que no haya que poner plata, está todo bien. O sea, fíjense el abismo moral que hay entre la política que se está tratando de implementar ahora en Estados Unidos y la que está llevando a cabo Javier Milei, que intenta mimetizarse con la de Estados Unidos, pero en realidad no solo en lo económico están las antípodas, también en lo moral. Bueno, volviendo al tema, ¿qué fue lo que había pasado? Que con esto, bueno, eran bandas que secuestraban gran número de niñas de origen pakistaní era la banda, y esto sucedió durante 25 años en numerosas ciudades y pueblos ingleses. Las víctimas en general eran chicas blancas entre 11 y 18 años de edad, de hogares muchas veces conflictivos, que fueron torturadas, drogadas y prostituidas. Eh, Les ahorro todos los detalles de lo que se llegó a hacer, porque realmente son cuestiones muy escabrosas, pero que no aportan al hecho geopolítico que estamos haciendo y creo que no vale la pena hacer amarillismo con eso. En el epicentro, sí, como cuento los hechos que son importantes de lo político. El epicentro de esta ciudad estaba en las ciudades postindustriales del norte de Inglaterra y las Midlands, o sea, las tierras medias, donde inmigrantes de Pakistán y Bangladesh establecieron comunidades por allá por la década del 60. Allá se instalaron, ¿no? Estamos hablando de hace 60 años atrás. Eh, Después de años de investigaciones, se encontraron fallas sistémicas y se concluyó que los políticos británicos y la policía local encubrieron los crímenes por miedo a ser vistos como racistas. Por eso juega la cuestión woke. Ningún funcionario o empleado del gobierno después de las investigaciones terminó siendo condenado por esto. Esta historia se destapa por un tuit del 1 de enero o sea, toma la gran trascendencia pública, por un tuit del 1 de enero que Elon Musk publicó pidiendo la liberación de Tommy Robinson, que es un activista británico acusado de ultraderecha, encarcelado por hacer acusaciones difamatorias sobre una refugiada siria. El director de Tesla dijo en realidad que había sido encarcelado por decir la verdad sobre el escándalo de violaciones. Poco después, GB News, un medio británico, reveló que la ministra de Protección, Jess Phillips, había rechazado la solicitud del Consejo de Oldham de una investigación dirigida por el gobierno sobre la explotación sexual infantil en la ciudad. Extraño esto, ¿no? Dado que es la ministra de Protección. Esto llamó la atención de Musk, que la calificó la decisión como de vergonzosa y sugirió que la ministra de Protección, Jess Phillips, debería estar en prisión. Estamos hablando de autoridades, altas autoridades británicas enfrentadas con el gobierno entrante de los Estados Unidos a este nivel, ¿no? Nos están acusando de cuestiones menores. Los primeros informes sobre explotación infantil se dieron en la ciudad norteña de Nottingham a principios de los años 90. Fueron realizados precisamente por taxistas que levantaban a las chicas a altas horas de la noche y que en el 2001 informaron a la policía y al ayuntamiento de los nombres que recogían, acá se informó a la policía y al ayuntamiento los nombres de los taxistas que llevaban a estas chicas desde los centros de acogida de Rotherham para explotarlas y abusar de ellos. A pesar de ello, que fue en el 2001, no se hizo nada, las autoridades británicas no respondieron hasta recién el año 2010, 9 años después, cuando se produjeron las primeras condenas
donde fueron 5 hombres británicos pakistaníes acusados de abusar sexualmente de niñas de entre 12 y 16 años. En el 2012, el periodista del Times, Andrew Norfolk, publicó un artículo donde revelaba que grupos de hombres mayores, en su mayoría pakistaníes, utilizaban a niñas jóvenes para tener relaciones en Rotherham en una escala sin precedentes, que esto era un asunto ya bien conocido por las autoridades británicas, por las autoridades que lo ignoraban, ¿no? 3 años después, la investigación del profesor Alexis Jay reveló una alarmante estimación conservadora de que 1.400 niños, fíjense la cifra, ¿no? 1.400 fueron explotados entre el 97 y el 2013. La ciudad de Rotherham tiene una población de 260.000 habitantes. También es una ciudad relativamente chica. Describían las víctimas, niñas blancas, a los perpetradores como gente de ascendencia asiática, y este fue el problema, por las preocupaciones del racismo que podía concitar, dado que algunos miembros de las fuerzas policiales informaron a sus superiores lo que estaba sucediendo, pero estos les ordenaron que evitaran por completo el control psicológico para atrapar a las chicas en una cuestión, en un círculo de abusos, amenazas y violencia para asegurar su silencio. Esto nadie lo puede imaginar que sucedía en el Reino Unido. O tal vez sí, porque el Reino Unido, y esta es la parte que no están diciendo los medios en general, ya tiene antecedentes de pederastía. Las élites británicas, el propio Parlamento británico ha tenido escándalos con este tema. Entonces parece que los británicos tienen las élites, ¿no? Tienen cierta tendencia a jugar con estas cosas. Las autoridades, incluyendo policía y servicios sociales, desestimaban a las víctimas y las calificaban de adolescentes con problemas o rebeldes que habían participado voluntariamente en estas cuestiones. El problema nunca desapareció y el 10 de enero el periódico The Sun explicó que cada día recibe la policía 2 informes diarios de abuso sexual infantil por parte de este tipo de bandas. Y esto se identificó al menos en 50 ciudades en el Reino Unido. Todo esto ante el silencio de las autoridades. La pregunta sería entonces, ¿por qué las autoridades no actuaban? ¿Y por qué los pakistaníes, había un tema con lo pakistaní? En realidad no es el problema lo pakistaní en sí. El problema es el silencio, porque el wokismo había instalado la necesidad de una ruptura cultural. O sea, los blancos son opresores y la gente de color no es opresora y es buena y es siempre víctima. Esto que parece una estupidez teórica que muchas veces hemos señalado, bueno, en este momento se vio en acción. Esto se reflejó en la política en el Reino Unido y terminó generando, podríamos decir, abrevando a esa corriente que hoy se ve tanto entre los británicos, que hace que haya un proyecto de destrucción en realidad de las bases europeas a través de esta cuestión multicultural. Esto es una realidad que no se dice, porque cuando se trata de plantear, automáticamente se acusa de fascistas, de xenófobos y de racistas a quienes lo dicen. Pero bueno, el escándalo está más que claro, está más que probado, y lo más grave no es lo que haya pasado, sino que esto se tapó durante casi 20 años. O sea, estuvieron durante 25 años y siguen estando hoy en día sucediendo estas cosas en el Reino Unido. Y el Reino Unido no dice nada porque es uno de los baluartes de la cultura multirracial. Y yo creo que acá hay una razón
que no podemos perder de vista. En la Argentina llegó gente de origen musulmán en enormes cantidades. Hay grandes poblaciones que descienden de sirio-libaneses. De hecho, acá en el barrio donde nosotros vivimos, hay una población importante de origen sirio-libanés. Ya han pasado muchos años y hoy están adaptados y te das cuenta en general por el apellido, algunos porque tienen algunas costumbres que siguen manteniendo. Y de hecho conviven en un barrio con judíos, que también es una colectividad judía muy importante. Y en general nunca ha habido ningún problema de convivencia y no se han encontrado bandas que se dedicaban a violación de menores, no ha habido problemas delictivos, no se los ha caracterizado como gente violenta, no ha habido nada de nada. ¿Por qué en la Argentina se han integrado perfectamente y no así sucede eso en Europa? Yo creo que la explicación, de alguna manera algo lo he hablado esto con el Sheikh Abdul Karim Paz, pues ya hemos mencionado el tema, y creo que el problema es lo que él ha dicho. Cuando se le plantea esto, la respuesta de él es porque la gente que está emigrando ahí, básicamente es la gente más bruta, menos educada, pero además con un gran componente de delincuentes, porque los reclutan en determinados países y los llevan precisamente a los elementos marginales de la sociedad. La gente educada, culta, con la cual se puede convivir, no es la mayoritaria, o por lo menos está mezclada con la gente con estas características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entran masivamente y esta gente tiene este tipo de comportamientos. ¿Qué es lo que genera este comportamiento? Genera la rispidez y el roce con las poblaciones locales y genera la situación que hoy estamos viendo de un enfrentamiento en muchos países europeos por la cuestión racial, donde empiezan a odiarse porque los sectores woke apoyan este tipo de políticas, de hecho las implementan, y el resto ve que sucede esto en sus comunidades, que hay violaciones, que hay robos, que hay asesinatos, que hay bandas, que hay un montón de cosas, y que nadie hace nada. Y el hecho de que los policías y las autoridades no hayan hecho nada y hayan denunciado que recibían presiones para no hacer nada, demuestra claramente que hay una intencionalidad política de que esto suceda. No es que es un problema solo racial, que no se adaptan y viven así. Es que traen delincuentes de otros países para generar estos sucesos. Porque por eso yo vuelvo a insistir con lo mismo. En la Argentina, en Brasil, ha habido grandes. En la Argentina, más o menos entre el 5 y el 10% de la población es de origen sirio-libanés. La gran mayoría, de Medio Oriente. Y jamás tuvieron ningún problema de adaptación y jamás nadie dijo, uy, ¿por qué viene este tipo de gente? Nunca hubo ese problema. Y están con nosotros los que tenemos otros orígenes y nadie se le ocurrió que es un tema siquiera. ¿Y por qué en Europa pasa lo contrario? Porque lo generaron ese tema. Porque esto es parte del programa Woke que tenía que ver con la destrucción social. Entonces, esto es lo que emergió. La mirada por ahí que tiene Elon Musk es acertada en parte, pero le falta un poco de profundidad en entender esto. O tal vez lo entiende, pero no lo está planteando, porque como se comunican con tweets, a veces es un poco difícil poder profundizar. No sé realmente qué es lo que él ve con respecto a esto, pero esto lo que demuestra es un modelo de destrucción social puesto en marcha, escondido bajo precisamente las ideas woke, esas ideas que ahora, bueno, se derrumban porque han ido demasiado lejos, ¿no? Elon Musk, entonces, enfocado en este problema woke, decide lanzar una campaña para forzar la dimisión del primer ministro británico. Esto lo dice el Financial Times, no lo estoy diciendo yo. El Financial Times está diciendo que Elon Musk está embarcado en una campaña para destituir al primer ministro del Reino Unido. Y esto es lo que precisamente habíamos dicho antes, que había dicho en una reunión privada. Eh, eh,
El problema que señala el medio británico es que hay un plan encubierto de Elon Musk para derrotar a Starmer. Elon Musk es Trump, o sea, el nuevo gobierno de Estados Unidos va a derrocar el gobierno británico. O sea, para ponerlo en forma más cruda y que se entiende, lo va a hacer mediante una política de socavar su imagen para que pierda popularidad y que sea derrotado o forzar primero las próximas elecciones y que sea derrotado en esas elecciones generales. Eh, lo que intenta hacer es cambiar precisamente el modelo político británico. Y el propio medio señala que Boris Johnson y Tony Blair fueron ejemplos de que esto es posible, que han finalizado sus mandatos precisamente por la impopularidad de su posición. Y la idea de que sí que es clave también en esto es la que dice Musk, de que la civilización occidental está amenazada, que es parte de la problemática racial que estamos mencionando y que Musk ataca verbalmente a Starmer y a otros funcionarios británicos precisamente por su papel de encubrimiento en este escándalo de grooming, ¿no? Que es precisamente la cuestión de los menores. Y ahí es donde se entiende cabalmente la idea de Starmer es malvado. ¿Por qué utilizan eso? Y fíjense que en política exterior empieza a aparecer este concepto. Lo usaban los rusos, lo usaban los iraníes. En Occidente no se usaba eso. Bueno, bienvenido a Occidente. Ha llegado la cuestión también del bien o el mal. Esto a veces ha sido inclusive descalificado como una especie de cosa poco profesional, pero la realidad es que hay cosas que son difíciles de explicar sin mencionar el concepto malvado. Starmer es malvado cuando lo dice Musk, no es algo hecho así porque sí, es simplemente señalando que el primer ministro británico era parte del encubrimiento de la violación de niñas menores de edad. Eso es lo que lo hace malvado. Malvado en el sentido más profundo del término. Eso es lo que acaba de decir Trump y calificó a Jeff Phillips, la subsecretaria de Protección de la Mujer, como apologista del genocidio por violación. Así que la situación entre ambos gobiernos, bueno, evidentemente no va a ser buena. Y acuérdense que el Reino Unido fue el principal artífice de la guerra de Ucrania y el Reino Unido fue quien impidió que se acordara la paz, que básicamente ya se habían hecho los borradores. Con ese viaje, se acuerdan, de Boris Johnson a Kiev para forzar que Zelensky no firmara los acuerdos finales con Rusia. Bueno, es muy profundo el enfrentamiento que hay porque el Reino Unido es parte fundamental de ese sistema que denominamos globalismo. La cosa no terminó ahí, porque Elon Musk, según también el Financial Times, piensa impulsar el partido de derechas, como le llaman ellos, Reform UK, o sea, reformar el Reino Unido. El, el líder del partido Reform UK es Nigel Farage, un personaje medio estrambólico que hace años que tienen los británicos, que a mi juicio es el tipo de personajes que juegan un papel de válvula de presión. Son medios payasescos, de alguna manera eso se ve en todos los países, tienen una especie de Nigel Farage, que es un personaje que uno lo ve y dice cosas que a veces son interesantes, que son buenas, que te identifican, pero finalmente sus posiciones políticas nunca llevan a nada, son una vía muerta y que sirven más que nada para canalizar a aquellos que realmente están descontentos y quieren ir a fondo con un cambio del sistema y que no se coaliguen y hagan realmente una fuerza política que sea un problema. Entonces se ponen este tipo de personajes que suelen
parecer ser una cosa y finalmente hacer otra. ¿Cuál fue el problema que hubo? Hubo un problema con Farage, que es el líder de este partido. Y Elon Musk dijo que no tiene lo que hace falta para estar al mando de ese partido. Y considera que Rupert Lowe debería ser el que lo reemplace, que es otro legislador británico. Farage dijo que en la LBC Radio que no tiene ningún deseo de ir a la guerra con Musk, ya que es un admirador de las posiciones de defensa de la libertad que tiene Elon Musk, aunque también tiene diferencias con algunas de sus visiones en otros lados. El problema surge porque Farage se negó a respaldar los comentarios de Elon Musk sobre los políticos británicos. Y por eso yo digo que es esta gente que parece ser una cosa y hace otra, porque bueno, finalmente cuando hay todo este escándalo y había que ir a fondo y pedir exigir que se vayan todos y cancelar a todos los responsables, resulta que Farage minimiza el tema, le baja la presión y ahí es donde, bueno, está esa función de válvula de escape que yo decía. Y entonces es lo que lo lleva al enfrentamiento con Musk. El Partido Reformista, que es el Reform UK, necesita un líder nuevo. Eso es lo que publicó Elon Musk y eso es lo que contrasta con la posición que habían tenido hace algunas semanas atrás diciendo que Farage era la única esperanza que tenía el Reino Unido. En realidad, como Farage rechaza los pedidos de Musk para permitir que Robinson se una a su partido, diciendo que no es lo que necesitamos en Reform UK, Musk ha tomado esta posición, porque para Musk el activista Robinson, que está encarcelado por haber denunciado esta cuestión, es en realidad un preso político y tiene que ser liberado, mientras que para Farage no. El distanciamiento, inclusive, que es lo más llamativo, se produce luego de un encuentro entre Musk y Farage, precisamente en Mar-a-Lago, donde está Donald Trump. Allí, según las informaciones que circularon en su momento, Musk le había prometido a Farage $100 millones para apoyar la campaña electoral de Reform UK y ganar las elecciones, para cambiar precisamente la historia del Reino Unido. Bueno, toda la clase política británica, podríamos decir, ha declarado ha condenado los comentarios y la presión cada vez más intensa de Musk sobre los políticos británicos, ¿no? Musk inclusive fue más allá y ha publicado en su red social que Washington debe involucrarse y liberar a los británicos de su gobierno tiránico. E hizo además una encuesta preguntándole a los usuarios si Estados Unidos debería liberar al pueblo británico de su gobierno tiránico. La respuesta fue positiva en un 59% de los que participaron allí, ¿no? Votaron en 12 horas 1.400.000 personas. Bueno, creyendo por supuesto que las cifras son reales, esto también demuestra el poderío de esta gente y el poderío de las redes sociales, ¿no? Por algo Musk compró Twitter en su momento, a pesar de todas las críticas que se le hacía y que era deficitario y demás. El juego era político. Mostrar hoy que se movilizaron 1,5 millones de personas en 12 horas para apoyar una idea,
tiene un potencial político incalculable cuando se enfrenta con políticos, además, que están absolutamente desgastados, porque la realidad es que Musk tiene ese apoyo y si Starmer haría algo propio, seguramente no lo vota ni la madre. Ese es el problema que tienen los políticos occidentales. Sinceramente, si uno mismo mira en la Argentina, saquemos los 2 o 3 líderes políticos más importantes que en realidad suman votos generalmente para que no gane el otro, no por votos positivos, sino en rechazo al otro. Vayan a la segunda línea, agarren las listas de diputados, de senadores y díganme si realmente alguno de ellos tiene un voto propio. Si alguno de ellos realmente la gente lo quiere por la calle, ni siquiera los conocen, pero los pocos que los conocen, la mayoría los detesta. Eh, Claro, cuando se enfrentan con personajes que tienen este arrastre mediático, eso es un problema, porque realmente ellos son los representantes del pueblo, pero en realidad no representan nada porque son los emergentes de este sistema corrupto que hay. ¿Y por qué yo hablo de que esto tiene que ver con el Estado profundo? Porque en definitiva, estas políticas woke no pudieron haberse implementado en Estados Unidos y desde allí expartirse en el mundo sin el apoyo del Estado profundo. El Estado profundo es algo omnipresente hoy en Estados Unidos. Hay unas definiciones interesantes de Larry Johnson que considera que es algo que hoy es básico en el lenguaje y que, lenguaje político, ¿no? Y que es indispensable para quienes, es indispensable explicarles a quienes no han trabajado en la burocracia de Washington y sobre todo lo que es relacionado con seguridad nacional e inteligencia, cuál es su papel, ¿no? Según lo que cuenta Johnson, él sitúa la aparición del Estado profundo en los años 90. No estamos hablando acá de las élites que rigen los destinos de determinados estados a nivel mundial, que todavía están un escalón por encima. Estamos hablando del Estado profundo como ese sistema de inercia que tienen los gobiernos y que impiden que los cambios los haga un presidente porque hay otros intereses en juego. Según él, esto comienza en los años 90, durante la presidencia de Bill Clinton, donde se empezó a hacer alguna serie de reformas en lo que eran las áreas de inteligencia y las áreas militares, externalizando muchos puestos de trabajo que antes se clasificaban como servicio civil. Y da algunos ejemplos para que se entienda qué es lo que quiere decir. El informe anual sobre el terrorismo, que se llamaba Patterns of Global Terrorism y ahora se llama Country Reports of Terrorism, era preparado por analistas del Centro de Contraterrorismo. Después del 11 de septiembre, ese trabajo fue transferido al Centro Nacional contra el Terrorismo. Y en unos años, en los últimos 10 años, directamente fue contratado a una consultora de Bethesda, Maryland, que se llama Development Services Group. Da otro ejemplo, dice uno de los jefes que tenía la CIA, un caballero llamado Randolph Randy Ferguson, se jubiló en el año 2000. ¿Qué pasó con Ferguson? Ferguson pasó a trabajar como Ferguson Associates, empresa que presidió entre el año 2003 y 2021, y se desempeñó como director ejecutivo de Globalitica, una subsidiaria de Ferguson especializada en clases y publicaciones para clientes de la industria privada e internacional. Su equipo de inteligencia trabajó para la CIA, haciendo un trabajo que antes hacían los analistas de la CIA. Por supuesto, dice que ahora es una persona muy adinerada, dado los contratos que recibió para brindar estos servicios. Una de las consecuencias de transferir los empleos
del gobierno a contratistas es que el gasto gubernamental se expande muchísimo. Presten atención que Trump quiere bajar el gasto en los Estados Unidos. Y nosotros siempre insistimos en que el gasto de defensa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia, los gastos militares y demás, son exageradamente grandes en Estados Unidos y que el presupuesto militar solo esconde un entramado de corrupción y se muestra absolutamente ineficiente en las guerras. Bueno, eso es lo que está explicando ahora con datos concretos. Ferson Associates, la empresa que mencionábamos, dice que es algo nimio comparado con empresas como Booz Allen y SAIC. En general, nadie escuchó hablar de estas empresas, pero bueno, son las empresas importantes de verdad que ni siquiera son visibles. Estas trabajaron y se han beneficiado enormemente durante 30 años proporcionando contratos para el gobierno de los Estados Unidos. No solo esto sucede en la CIA y en el Departamento de Defensa, esto se muestra el caso de las enfermeras del Instituto Nacional de Salud, el NIH, National Institutes of Health, una agencia del gobierno federal encargada de la investigación biomédica y de la salud pública. Bueno, ¿qué es lo que pasó con esto? Se congeló la contratación de enfermeras en el NIH. Para satisfacer la demanda que había y los pacientes que están en tratamiento, ¿qué pasó? Hubo que contratar enfermeras. ¿Cómo se hizo el contrato? El contrato se hizo a través de empresas que brindaban el servicio de enfermería. Es decir, ahora el gobierno de Estados Unidos, cada enfermera le sale el doble de salario de lo que pagaría si las tendría contratadas como las tenía antes. No sé si esto les suena por algunas reformas que estamos viviendo por estas tierras. Así es en general como se hace, así es como vivimos acá en los años 90. Ese mismo funcionamiento, ¿se acuerdan? Fíjense, a nadie le extraña, yo el otro día lo mencionaba, que, por ejemplo, no haya policías en un banco y haya un agente de seguridad. O sea, el policía está por ahí para custodiar lo que realmente es importante, que es el tesoro, porque ahí tampoco los agentes de seguridad pueden hacer mucho. Pero después el resto son todas funciones de seguridad que cumplen empresas privadas, que quien las dirigen ex policías, en general, algunas veces militares, mayoritariamente policías. ¿Y qué es lo que hacen? Contratan los servicios. ¿Y qué es lo que les sale al banco o a la empresa pública o a lo que sea? Porque todo funciona con la misma lógica. Les sale el doble que antes, porque en vez de contratar directamente al personal policial, como se hacía en alguna época, o contratar directamente a un agente, contacta a un servicio que le brinda el servicio de seguridad. O sea, vos contratás a un empresario para hacer lo mismo que antes podías hacer directamente. Obviamente ese empresario no lo va a hacer gratis, va a ganar sobre el salario de la persona que vos contratarías antes. Y así funciona con la mayoría de los servicios que se hacen externos, con la idea que creen estos libertarios que hoy nos gobiernan, que estas ideas de contratar a una empresa hace que sea más eficiente y se racionaliza el gasto. Eso es una enorme mentira. Lo que se hace es que haya un intermediario que se llena los bolsillos, precisamente por eso, porque el Estado no puede manejar los trenes y tiene que tener una empresa. Porque hay una empresa que gestiona el servicio ferroviario. ¿Por qué no lo hace directamente el Estado como lo había hecho antes? Cuando el Estado había hecho antes, el servicio ferroviario era mucho más largo. ¿Qué es lo que hicieron? Lo privatizaron para que mejore. ¿Qué es lo que sucedió? El servicio ferroviario siguió igual que antes. Las pocas mejoras que hubo fueron cuando el propio Estado agarró y puso plata para comprar formaciones, para mejorar alguna obra, porque esas empresas se limitan a nada. Lo mismo pasa con la electricidad. Con la electricidad, el Estado no puede tener una empresa eléctrica, tiene que contratar a un empresario, que el empresario va a brindar el servicio eléctrico. ¿Funciona mejor que antes o no? Funciona igual, con la única diferencia, igual de mal digo, con la única diferencia es que el privado ahora gana un montón de dinero, que antes ese dinero, de última, si alguien lo iba a ganar, por lo menos que lo gane el Estado y que lo utilice para algo más potable que para que un empresario se compre un avión privado. Esto es elemental, pero bueno, ahora vienen con la fórmula de los libertarios mágica de hacer este tipo de tercerizaciones de servicios, que es lo que están diciendo y lo que están denunciando en Estados Unidos como la base del Estado profundo. Claro, allá es mucho más grave y mucho más serio
porque aparte hay mucho más poder del que hay acá, entonces es mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el elemento crítico del Estado profundo es que son los propietarios de las empresas que se enriquecen con contratos gubernamentales, lo que son como decía, los empresarios acá en la Argentina, pero bueno, ahora volvemos a Estados Unidos, que invariablemente contratan a lobistas y establecen relaciones con los administradores de los contratos dentro de las agencias gubernamentales, quienes le dan dinero. Esto se ha convertido en una vía lucrativa para un burócrata de carrera que saca provecho, abandona el gobierno y gana mucho más dinero siendo contratista. Casos: Lloyd Austin, creo que a todos les suena, es el actual secretario de Defensa de Biden, uno que lo aplaudieron mucho por ser el primer negro que llegaba a secretario de Defensa. Claro, el único detalle es que el primer negro también era un gran lobista y fue nombrado en el Consejo de Administración de Raytheon. Luego de unos años termina nuevamente en el Pentágono como jefe. O sea, él es jefe del Pentágono desde el mismo lugar donde él después va a trabajar con la empresa proveedora de defensa, y a su vez va a volver a ser parte del funcionamiento. Esta entrada y salida, esta puerta giratoria, es lo que genera el entramado de negocios que hace que, por ejemplo, una guerra sea necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque los empresarios quieren ganar plata, pero los empresarios a su vez tienen sus hombres colocados en el Estado. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero es el Estado el que no funciona, en realidad el Estado no funciona porque está parasitado por ese mismo tipo de gente, porque el Estado ha sido colonizada por esas corporaciones, cada una en su área. Lo mismo sucede con John Brennan, jefe de la CIA, George Tenet, jefe de la CIA, y Mike Pompeo, jefe de la CIA, entre otras posiciones que estuvo, ¿no? Esto también se reproduce en las corporaciones con los medios de comunicación, que se mantienen vivas, dice, publicando anuncios para compañías financieras, farmacéuticas, farmacéuticas, no financieras, y dando trabajo a exfuncionarios políticos. Ustedes habrán visto, miren los canales de televisión y fíjense cuáles son las publicidades que hay. Bueno, van a ver que 4/5 partes de los programas son productos médicos. Bueno, ahí se dan cuenta quién financia el canal de televisión. ¿Y para qué se usa el canal de televisión? Para luego influir sobre la población en general. Entonces yo veo esa misma conformación. Tengo la corporación que pone el funcionario en salud pública, que va a aprobar las medidas que necesitan para hacer negocio, y tengo la financiación de los medios de prensa que se van a callar la boca o van a aplaudir todo eso. Eso explica, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con la situación del COVID. ¿Quién iba a hablar en contra de eso si estaban todos en el mismo negocio? El trabajo de propaganda básicamente es ese, es el de lavar los cerebros de la población en general y aplastar las voces disidentes. ¿Cuál es el problema? Esto ya empezó a caducar, por eso ahora se está armando el lío que se arma en Estados Unidos. Doy un ejemplo: el Washington Post en el año 2021 tenía 25 millones de visitas en enero. 25 millones de visitas a su página tuvo en el año 2021. En el año 2024 la cantidad fue de 2,5 millones, el 10%. O sea, cayó en 3 años el 10% de la cantidad de visitas en las páginas. Imagínense que los medios, ya sabemos todos que los medios gráficos impresos dejaron de existir. El problema que venimos señalando también hace rato es que los medios de comunicación, los grandes nombres, el Clarín en la Argentina, la Globo en Brasil y demás, no los mira ya nadie. La gente los está abandonando aceleradamente. Por eso está revolviéndose el mundo occidental, porque abusaron tanto, hicieron tan malas cosas, abusaron tanto de la credibilidad, impusieron tanto, trabajaron tanto en función de, como decíamos, con las compañías farmacéuticas, en Estados Unidos con las de armas y demás, que lo que pasó es que se desgastaron. Se desgastan y la gente ya no les cree, a nadie le interesa lo que ellos publican, excepto a los políticos, porque son parte del juego, porque el lobby es
los políticos que ejecutan, junto con los empresarios que ponen su gente en las cuestiones técnicas y los medios de comunicación que aplauden todo. Entonces, claro, ¿quiénes son los que son sensibles a lo que digan los medios? Que son las propias corporaciones, los políticos, que son los que después les van a financiar las campañas y les van a permitir o no ser candidatos. Y ahí es como cierra todo el círculo a costa de, bueno, del conjunto de la población. Larry Johnson también explica que los lobistas han proliferado en Washington durante las últimas 3 décadas y son hombres y mujeres que se encargan del lavado de dinero. Contratan a clientes que quieren conseguir contratos gubernamentales, organizan actos de recaudación de fondos para los miembros del Congreso con el fin de asegurar el apoyo legislativo para los proyectos de ley que permitan conseguir contratos gubernamentales a sus clientes. Todo cierra, como estábamos explicando, y proporcionan trabajos a ex miembros del Congreso y del gobierno de los Estados Unidos que todavía tienen amigos en el poder. Bueno, fíjense, vean por ejemplo, no sé, las empresas de autopistas, por ejemplo, de peaje, y cuando ustedes miran los funcionarios que están a cargo, se van a dar cuenta cómo son los mismos que después salen de la función que tuvieron y pasan a controlar la empresa que tiene la concesión de la autopista. Y a nadie le parece que está mal. Porque básicamente es un entramado entre ellos, que saben que son quienes se abren las puertas mutuamente para poder conseguir esos contratos. Es un sistema lucrativo, muy corrupto, muy poderoso. Ninguna persona o grupo lo controla, y eso es la parte tal vez mala, porque no tenés ni con quién negociar. Es un sistema que se parasitó, que generó y que tiene múltiples cabezas, porque son distintos intereses en distintos grupos. Está alimentado por el deseo de ganar dinero e influir en las políticas para favorecer los intereses de los quienes pagan. Termina la frase Larry Johnson diciendo: piensen esto como una red neuronal cancerígena, y más o menos va a entender de qué se trata, ¿no? Entonces, convertirse en presidente de Estados Unidos es lidiar con esto. Lo mismo que pasa en la Argentina y en otros lados, ¿no? Pero acá estamos hablando de Estados Unidos. Recibir el país es una cosa, pero poder ejercer el poder es otra muy diferente. Vos podés ganar las elecciones, pero después, cuando llega el momento de implementar los planes y los proyectos, necesitas mínimamente seguir vivo. Primer problema que a veces tienen Estados Unidos cuando quieren sacar los pies del plato. El presidente tiene que completar su mandato vivo, salir caminando y no con los pies para adelante. Primer problema que ya digo que va a enfrentar Trump. El peor de los problemas que enfrenta Trump en realidad es este. Es mucho más grave que el problema que enfrenta con China o con Rusia, porque con China o con Rusia se puede sentar y hablar, puede negociar. Él, si quiere hacer lo que estaba haciendo, tiene que venir y chocar con lo anterior, con ese entramado que es el Estado profundo. Si no choca con ese Estado profundo, no va a poder hacer absolutamente nada y será un presidente más de lo que es Estados Unidos. Ya tuvo alguna bienvenida. Uno de los personajes del Estado profundo también es Anthony Blinken, jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tipo megapoderoso, quien en una rueda de prensa en conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo que la idea planteada por Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos no es la mejor, nunca se pondrá en práctica y no merece discusión alguna. ¿Qué es lo importante de esta lectura? No es una crítica lo que hace Blinken, ni siquiera es un intento de argumentar y refutar la posición de Trump, simplemente es mostrar desprecio por las opiniones de Trump, presentándolo como una especie de payaso, como un tonto al que no hay que tomar en serio y que en ningún caso se debe tomar en serio. Y es más, siguió diciendo: no importa lo que se le ocurra al personaje que está a punto de sentarse en la oficina oval por Trump, no se tomarán decisiones geopolíticas reales y significativas de las que depende el destino de millones. Entonces, ¿para qué votaron al presidente?
O sea, Blinken está avisando que haga lo que haga Trump, eso no va a ser serio. Y no se van a permitir esas decisiones geopolíticas, no se van a tomar decisiones geopolíticas reales. ¿Qué es lo que está diciendo Blinken? El presidente es una figura decorativa, los que toman las decisiones reales son otros, y está muy clarito, no hay cambio, no va a haber cambio, no las va a tomar Trump las decisiones, ¿no? Es muy curioso porque yo veía también el reflejo en muchos medios, ya lo habrán visto ustedes también. ¿Y qué hacen los sectores, sobre todo los sectores progres? Se hacen eco de esta estrategia. ¿Qué es lo que hacen? Se ríen de Trump. Yo escuchaba una periodista española, un periodista español en realidad, que hablaba con una analista geopolítica española y se burlaban de la idea de Trump. Qué estupidez lo que está diciendo. ¿Cómo va a comprar un país? Eso no se puede hacer y qué sé yo. Bueno, indudablemente tiene una profunda ignorancia y se pliegan a esto, a lo que hace Blinken. Y eso fue lo que pasó en otro momento, cuando Trump llegó al poder, cómo lo recibieron, riéndose de él y hostigándolo, no tomándolo en serio. ¿Cuál fue la postura que tomó el globalismo cuando había perdido el poder esos 4 años? Bueno, nos replegamos, obstaculizamos todo el gobierno, no lo dejamos gobernar y sobre todo lo hacemos quedar como un payaso. Eso es en general lo que se hace, más allá después que tenga actitudes Trump que puedan considerarse payasescas o no. ¿Qué es lo que hace entonces? El Estado profundo rodea al nuevo presidente y literalmente lo va a maniatar, no lo va a dejar actuar, le van a generar una especie de resistencia invisible pero constante, que lo presiona. Es como la expresión argentina de nadar en dulce de leche o remar en dulce de leche. Bueno, imagínense un bote de remo en una sustancia muy, muy viscosa y tratando de remar ahí para poder deslizar el bote hacia adelante. Y sale una tarea realmente imposible. No hay una pared adelante que te frene, no hay nada que te frene, pero la realidad es que es tan desgastante que no lo podés hacer. Bueno, esa es la política que van a implementar, que están implementando con Trump, porque ya la implementaron una vez y es la que se va a implementar nuevamente. ¿Cómo hacer? Desgastarlo de esta manera y, entre otras cosas, ridiculizarlo. Y eso es lo que en Rusia está produciendo cierta desconfianza, ¿no? Porque cuando llegó Trump por primera vez al poder, llegó con ideas, dice, muy concretas de bajar las tensiones entre Rusia y, y Estados Unidos. Pero ¿cuál fue la estrategia del Estado profundo? Decir que era un agente ruso, decir que había habido contactos, que trabajaba para Rusia, que había habido, que era un agente del Kremlin, y todo eso lo fue cercenando a Trump y obligándolo a modificar sus ideas iniciales, por ejemplo, de desmantelar bases y salir de determinados países y demás, y apenas pudo no comenzar nuevas guerras. Pero la situación con Rusia siguió siendo tensa, nunca volvió a retroceder. ¿Por qué? Porque le fueron sembrando el camino. Así yo daba siempre mucho el ejemplo de Soleimani. El asesinato de Soleimani se lo hace el Estado profundo. Y Trump no tiene otra posibilidad que asumirlo como propio y decir yo di la orden, porque si no quedaba peor parado todavía como yo soy un ineficiente que en mi Estado se mata a alguien como Soleimani y yo ni siquiera estoy enterado de lo que pasó. Esa es, creo que, la razón real y la forma operativa que hay. Encima es poco difícil de detectar. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Probablemente van a hacer lo mismo. Le van a ofrecer las opciones de la misma forma. ¿Sos un agente de Putin o sos un patriota norteamericano? Porque si negociás y dejás y salís de Ucrania, vas a ser un agente de Putin. Vos trabajás para Putin. Eso es lo que le están diciendo a Trump y lo que están diciendo a través de sus medios. Para forzar que Trump tenga que elegir el camino de no, yo soy un patriota que enfrenta a Putin. Y ahí tener que ir para atrás con la retórica
que tuvo hasta el momento. Fíjense que hasta el propio Zelensky, cuando ya todos sabíamos que Trump probablemente iba a ser el próximo presidente, Zelensky se dedicó a hablar mal de Trump y a considerarlo una amenaza y demás. ¿Quién se imagina un presidente de un país como Ucrania atacando abiertamente a un futuro presidente de Estados Unidos? No pasa en ninguno de nuestros países, ningún político se anima a eso. Además estaba en una guerra que dependía de Estados Unidos y seguía haciendo lo mismo. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía unas espaldas. Las espaldas no era solo Biden, es el Estado profundo, es lo que lo llevó a Zelensky al poder, es lo que ahora le exigía esa posición. Y ahí es donde encajan estas cuestiones del Financial Times, que dicen que el equipo de Trump está reconsiderando su enfoque para poner fin al conflicto de Ucrania. Que Trump está planeando ahora endurecer su enfoque y continuar apoyando a Kiev. Y que dice que esto se supo porque hay funcionarios europeos que están discutiendo el tema con la futura administración estadounidense, claro, pues si no, ¿cómo se enteraron, no? Y también desliza el Financial Times y otros medios europeos que el equipo de Trump está obsesionado con el poder y el deseo de parecer fuerte para tratar de despegarse de la idea que dejó Joe Biden en Afganistán, ¿no? No quiere que se repita con eso. Ahora, fijémonos el detalle. ¿Qué están haciendo? Le están diciendo a Trump cuál es el camino. O sea, ya inclusive llegaron a cambiar las palabras de Trump y ahora ya están diciendo que va a detener el conflicto, pero dentro de 6 meses. Pero Trump en realidad aclara, cosa que todos caímos un poco en esa trampa. Trump nunca dijo que iba a tardar 6 meses. Trump dijo que lo iba a hacer en 24 horas y siempre dijo que lo iba a hacer lo más rápido posible, pero lo de los 6 meses lo pusieron de afuera. De la misma manera que hicieron con los rusos cuando dijeron que en 3 días iban a tomar Kiev. Jamás los rusos dijeron que iban a tomar Kiev, pero no importa, se instala esa idea para después generar una idea posterior. Trump ha seguido hasta ahora con su idea de no dejar que entre la OTAN, de no suministrar armas como los Tomahawk que le estaba pidiendo Zelensky, y sin embargo barajan otras cosas, y hasta yo les comentaba la otra vez al medio ucraniano que decía que hay todo un acuerdo, pero que la OTAN iba a admitir y la Unión Europea a Ucrania. ¿Y de dónde salió esa historia? Bueno, esas son las operaciones que hace el Estado profundo. Te presenta un hecho consumado que es mentira y genera reacciones sobre una mentira y condiciona al que tiene que tomar las decisiones, y dentro de eso también lo califican a Elon Musk como un loco peligroso. ¿Por qué? Porque hay ideas que no coinciden con las del Estado profundo. Es lo de menos que sea un loco peligroso o no. La verdad, lo que a ellos les molesta no es las cosas que hace bien en los Max, que hace mal en los Max, sino las que hace bien. Y ahí es donde está el problema. Aprovechan que Trump es un tipo emocional, impulsivo, controvertido, y eso les facilita la historia. Entonces, ahora Trump, y ya con esto terminamos, Trump se encuentra en una enorme disyuntiva. Hace lo que quiere, lo que había dicho en campaña, o cede ante el Estado profundo. Bueno, esa diferencia hacia dónde ir y cómo hacerlo es una de las cosas que hoy están en juego. El Reino Unido es el reservorio institucional de esa posición. En el Reino Unido se establece temporariamente la coordinación que se mueve y que presiona sobre el Estado profundo. Por eso es que ahora los cañones de Trump y de Musk apuntan al Reino Unido, porque sus verdaderos enemigos, los enemigos prioritarios que están por encima de Rusia y China, están en el Reino Unido y están entre los suyos también, pero están comandados o van a intentar comandarlo desde el Reino Unido. Bueno, ese es el objetivo que hoy empieza a tener este gobierno, o el futuro gobierno.